Tijuana. El seminario del día de hoy se enmarca dentro de una reunión que tuvimos sobre músicas migrantes y queremos dedicárselo particularmente al asunto de la memoria del sonido, es decir, cómo a través de la historia se ha ido registrando la música, y esto entra de alguna manera en nuestra temática general de nuestro seminario. En este año le titulamos Memoria Cultural, Crisis y Reacción. Hemos tenido varias presentaciones. Tuvimos aquí varias presentaciones sobre la crisis económica y sobre la problemática cultural también que trajo la crisis, siempre tratando de hacer énfasis en la memoria cultural. Y bueno, la idea era esta de hacer un recorrido en la memoria cultural y ver qué tanto a través de este tipo de presentaciones podíamos tener una reacción, por mínima que sea, a la agresión de la crisis. Y bueno, esta va a ser la última sesión que le vamos a dedicar a esta reacción, y bueno, se la dedicamos precisamente a la historia del sonido, a la memoria del sonido, cómo es que históricamente se ha registrado la música, cómo es que los etnomusicólogos, muchos de ustedes son etnomusicólogos, saben de la importancia del registro del sonido a través de la historia, y en muchos eventos se ha hecho hincapié en que el trabajo etnomusicológico tiene una parte muy importante en este tipo de tareas, en el registro de la música. Sin embargo, sabemos que el registro del sonido es muy reciente y va cambiando con las tecnologías, y sin embargo representa una parte del trabajo etnomusicológico. El hecho que nosotros vayamos al campo con nuestra grabadora y que registremos las músicas exóticas, las músicas indígenas o las músicas de tradición oral, como discutíamos hoy en la mañana, pues es nada más una parte del trabajo que todo etnomusicólogo hace, y en realidad lo que tratamos de hacer en el evento que tuvimos en los últimos 2 días es poner en contexto el sonido. Sabemos que parte de la importancia también del trabajo etnomusicológico son las referencias culturales, y hablar de la música en términos de la cultura, pues implica no solamente ir a grabar, sino hablar de la sociedad que la produce, cómo la produce y cuál es el papel de los sujetos en todo este proceso de producción sonora y de producción musical. Como ustedes saben, el registro no tiene más de quizás 105, 110 años. Las primeras grabaciones que se hicieron en México fue a finales del siglo XIX. Se realizaron, bueno, en México la realizaron varias personas, Lumholtz entre ellas, con el cilindro de cera. Son grabaciones que están en el Museo de Historia Natural en Nueva York. Hay copias también en la Universidad de Indiana, que tiene los derechos por alguna razón de material mexicano. La CDI posteriormente también, evidentemente, no sé cómo estuvo este asunto, pero ya después recuperaron estos materiales de Lumholtz y editaron también la obra de Lumholtz en 2 discos. En fin, ha habido varios registros, ¿no? Lo que le hemos llamado fonogramas. Ha habido varios fonogramas desde finales del siglo XIX. Fonograma, en términos estrictos, para que no haya confusión, es la escritura del sonido, pues, o sea, de fonos, de sonido, grama, de lo escrito, de lo que se va a registrar, del registro del sonido. De tal manera que a través de la historia de México, pues ha habido varios intentos de hacer este registro del sonido. Varios han sido etnomusicólogos, otros no. Pero todos los que estamos aquí sabemos de la importancia de la transmisión del conocimiento a través del sonido, y nos ha preocupado también el registro. Por eso en esta noche se lo vamos a dedicar
a 3 obras de registro sonoro. Una de ellas es un disco que acaba de salir, si podemos ver la primera imagen, por favor. Este disco es una colección de 5 discos que se llama En un lugar de la música, Testimonio Musical de México 1964-2009. Y bueno, es una compilación de diversos géneros indígenas, perdón, de diversos géneros de música mexicana, sobre todo. Yo de alguna manera quise llamar a este evento como música indígena, pero en realidad hay músicas que no son indígenas dentro de este material. Más adelante lo vamos a escuchar. Y lo importante de este disco es que trae grabaciones de muchísimos autores. Trae grabaciones de Alejandro Aguilar Seleni, que en un momento nos va a hablar de su participación. Yo hice una introducción a toda esta compilación de discos. Hubo otros investigadores que también participaron, antropólogos, etnomusicólogos, cada quien presentó su conjunto de músicas que grabaron, y es un material muy rico en cuanto a fonogramas, en cuanto al registro del sonido. Desde luego que no todo es del mismo calibre, ni de los mismos, ni la misma profundidad en la investigación, pero yo creo que es un material muy importante para presentarlo en esta noche. Bueno, sin más ni más, yo pasaría directamente a los presentadores para que nos hablen también de esto, de su participación directamente en los discos. Vamos a presentar primeramente En un lugar de la música. En segundo lugar vamos a presentar Del costumbre al rock, que fue un disco que se grabó, ¿en dónde? En la Ciudad de México. Fue en la Ciudad de México, lo grabó la CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y fue un disco que marcó época porque fue el registro de las nuevas manifestaciones indígenas, es decir, del rock indígena. Entonces lo vamos a presentar en segundo lugar. En tercer lugar, Liseta Alegre nos va a hacer favor de presentar su disco, que son vinuetes en la Huasteca, si bien entiendo. Ella nos va a explicar cuál ha sido el proceso, cómo se produjo este disco, cuál fue la participación de campo, y que nos hable un poco de las piezas. Yo quisiera invitarlos por lo menos a poner 1 o 2 ejemplos de este material. Primeramente voy a presentar a Alejandro Aguilar Seleni, antropólogo, comunicólogo, poeta, fotógrafo, productor de audio y video, maestro en antropología simbólica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y candidato a doctor también por esta institución. Actualmente es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Hermosillo, Sonora. Ha publicado múltiples textos antropológicos literarios en diversos libros y revistas desde 1982 hasta la fecha. Ha realizado diversas exposiciones fotográficas sobre grupos étnicos, fotografía artística y testimonial. Ha producido diversos materiales para radio y televisión y ha promovido además la música indígena. Vamos a pasarle la palabra. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de rememorar algunas reflexiones, de celebrar esta edición, que cuando nos la ponemos un poquito alto. Y como bien decía Miguel, el doctor Miguel Olmos, esta edición del Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene el sentido de celebrar más de 40 años de trabajar directamente
en el acervo, en el registro, en la conservación y divulgación de esta parte fundamental de nuestra cultura, de esta parte fundamental de la vida de las comunidades de nuestro país. Parte del trabajo que yo he hecho un poco tiene el sentido de decir, de recordarnos cómo los rituales, cómo las ceremonias defienden la existencia de la gente en distintos planos, ante lo religioso, ante lo divino, ante la creencia, pero también ante las condiciones actuales, ante el desplazamiento, la violencia, el acoso, la persecución del cual siguen siendo víctimas muchas de estas personas y comunidades, a pesar de todo lo que se ha dicho, se ha trabajado, luchado, sigue habiendo todavía profundas condiciones de desigualdad. Y bueno, ya en particular, en lo que a mí respecta en este proceso, recibí la invitación de los compañeros de la Fonoteca para enviar algunos materiales y lo que puedo decirles en principio es que yo comencé a explorar este inmenso y maravilloso mundo a partir de principios de los años 80, cuando tuve el privilegio de entrar a trabajar en la Unidad Regional Sonora de Culturas Populares de reciente creación en aquel entonces. Y una de las cosas que me pasó es que se acababa de ir de ahí, acaba de salir de ahí la doctora, ella sí, etnomusicóloga, Leticia Varela, que había comenzado con un diagnóstico de la música indígena en Sonora. Se había logrado, después de un gran forcejeo, obtener por tiempo indefinido el préstamo de una maravillosa y pesada grabadora Uger de carrete abierto, y pues para mí fue muy grato, ¿no?, encontrarme con una buena grabadora, con un muy buen micrófono, y claro que consumía pilas como loca, y empecé a escuchar las grabaciones que dejó Leticia. Me maravilló lo que escuchaba, lo que no entendía, lo que no conocía. Comencé a trabajar con las comunidades, en dar cursos, dar talleres, para dar instrumentos mediáticos a través del cartel, el mimeógrafo y todas esas cosas que ya mucha gente ni se acuerda de la existencia de los mimeógrafos, por ejemplo, hacia las comunidades indígenas. En ese proceso me topé con el mundo maravilloso de la celebración, de los rituales, y por supuesto pues ahí estaba ya presente la música. Entonces bueno, poco a poco empecé a tratar de entender un poco más esto. Recuerdo algunas gloriosas y terribles caminatas por la sierra cargando la condenada grabadora, que decía, bueno, ¿por qué no hay cosas más ligeras y mejores para esto? Pero bueno, finalmente todo eso iba adquiriendo un sentido, una razón. Hace algunos años yo decía, muy fachoso tal vez, que yo le daba 1,000 pesos a la persona que se comprometiera a utilizar esos 1,000 pesos en traerme música de los pueblos indígenas de Sonora. Yo lo decía con la maña de que me iban a regresar cuando menos 950 pesos, porque no había realmente dónde encontrar, dónde acceder a esta parte de la cultura mexicana. Hoy ya no lo digo, la economía ha cambiado mucho, pero también afortunadamente han aparecido más grabaciones, algunas de ellas desafortunadamente no son muy conocidas, no llegan a muchos sectores y desafortunadamente muchas de ellas tampoco representan un beneficio económico directo y duradero y profundo para los músicos, para sus familias, y es parte del problema que tenemos. He intentado que el gobierno del estado de Sonora, alguna gente por allá, nos haga caso con estas grabaciones, que las dé a conocer más ampliamente, pero también no ha quedado, para lo que poco que conozco al respecto, no ha quedado resuelto el aspecto de los derechos de autor, del pago de derechos de autor, del compromiso con estos músicos, con esta gente, o de la consideración de la propiedad de la música como parte de una cultura, de una sociedad. Y bueno, es algo que todavía se tiene que trabajar bastante sobre de eso. Y cuando me invitaron a hacer enviar algunos temas para esta presentación, pues estuve viendo ahí lo que habíamos logrado grabar. En alguna ocasión recuerdo, pues teníamos que orquestar varias cosas en una ceremonia de un grupo que se llama los OP o los Pimas de la Sierra. Estaban en un lugar los cantores sentados en una banca cantando con unas sonajas,
Las mujeres bailan en torno al espacio ritual, a unas ollas donde está fermentándose el licor ritual del tesguino, un licor hecho con maíz, y con el cual se celebra la existencia, se renueva el mundo. Las mujeres van y vienen en este patio ritual, dándole consistencia al mundo, amacizándolo o macizándolo también, como dicen. Y a un lado de este espacio se encontraban los músicos de pascol, como dicen por allá en esta región particularmente, tocando guitarra y violín. Y bueno, había que grabar de un lado los cantos del yumare, había que grabar del otro lado la música de pascol, aparte había que tomar fotografías, no había todavía lo que hoy en cualquier parte encontramos, diferentes modelos, teléfonos y cámaras de video y fotografía digital, que bueno, antes no se soñaba con eso, lo cual a veces me hace sentir un poquito más viejo de lo que creo que no soy. Y pues recuerdo que le pedí al chofer que se quedara firme frente a detrás de los músicos de pascol, y que no se moviera ni un poquito, que no moviera los dedos, que no parpadeara, que no hiciera nada, porque pues tenía que mantenerse el registro lo más claramente posible, mientras otro compañero con otra grabadora grababa a los cantores y un servidor pues andaba en torno ahí con una cámara fotográfica. Cuando terminó el son del pascol, que ya fui con el compañero chofer, pues logró hacer lo que yo le pedí, porque pensaba que me iba a enojar demasiado y tal vez sí me hubiera enojado. No tomé en cuenta que atrás tenía la leña, la alumbrada, entonces se le estaba ardiendo la espalda y decía, si me muevo me va a correr del trabajo, ¿no? Cosa que por supuesto no haría, ¿no? Pero bueno, han sido condiciones difíciles en cuanto al registro de esto, que finalmente, aunque es muy importante, por supuesto que no es lo más importante, lo importante es quienes han logrado conservar, a pesar de los escarnios, la burla, la violencia, el acoso, etcétera, toda esta gran riqueza musical. Y bueno, esto es parte de lo que implica este esfuerzo, es parte del orgullo, la alegría que nos da que este material con 5 discos, con textos informativos, con una pequeña explicación de cada uno de los temas que muchos compañeros, como mencionaba Miguel hace unos momentos, pues es finalmente nuestra humilde aportación a que podamos conocer y valorar de una mejor manera todo este grandísimo, larguísimo viaje, donde lo que está de por medio es el alma, los sentimientos, la alegría, la tristeza, el coraje, todo lo que va dentro de la música, todo lo que va en el sentido de reconstruir un mundo real y simbólicamente, y trabajar sobre esto. Y ya para terminar, lo que vamos a escuchar como un ejemplo de este esfuerzo, de esta participación, es el son de la víbora amarilla, un son que nos grabó muy cordialmente un señor que ya falleció, don Blas Álvarez, quien descansa en paz en la gloria del Señor, y quien en su ancianidad, cuando ya había sido gobernador de uno de los pueblos yaquis, gente de la iglesia, del pueblo de Potam, cuando ya había cumplido simbólica, religiosa y políticamente con toda su comunidad en los 8 pueblos yaquis, se da cuenta de que los yaquis de Hermosillo estaban en crisis, se habían peleado un barrio con otro, se habían separado un grupo ritual, y este grupo no tenía ya quien los dirigiera con la música y todo esto. Y entonces dedicó los últimos años de su vida a reenseñar, a reeducar a los yaquis urbanos en esta cultura, en esta tradición musical. Una hermosa tarde, en una ramada que teníamos en el Museo de Sonora, donde los invito cuando puedan pasar por aquellas tierras, pues nos hizo el grandísimo favor de permitirnos grabar aproximadamente 12 temas que siguen en espera de una edición justa y adecuada para el esfuerzo de este señor. Y pues ahí estuvimos realizando esta grabación. En algunas partes de repente se escucha cómo pasan los peceros, los camiones, en fin, pero bueno, es parte también de las condiciones que tenemos en algunas de estas grabaciones. Y él nos decía, cuando hay un buen músico y cuando hay un buen pascola, este son, el son de la víbora amarilla, es un son maravilloso, donde es como decía, es como un libro que se va leyendo, como una lectura que se va haciendo, y cuando coinciden pues estos elementos,
tiene una forma muy particular, muy grandiosa. Se siente la cadencia, el movimiento de la víbora amarilla. Incluimos de la parte de temas que yo les envié un poco de cada grupo de Sonora, cuando menos para tener una mínima panorámica de esto y de esta manera invitar a la gente a que conozca más de estas formas musicales, expresiones culturales, y que bueno, eventualmente en alguna librería, ya sea de Conaculta, de Secut, etcétera, espero que tengan acceso a este material maravilloso y puedan compartirlo también con más gente. Entonces, por favor, el son de la víbora amarilla. Gracias. Cualquiera.
al final de esta interpretación, dura un poco más y por consideración a los presentes le pedimos a don Blas que nos entienda. Al final de la interpretación, él nos dijo con muy buen sentido del humor, bueno, esta es la que querían que les tocara, ahora páguenme 30,000 pesos a ver si es cierto que les interesa esta música, ¿no? Hay un elemento que nos falta aquí en lo que acabamos de escuchar, lógicamente, que es la danza de los pascolas, ¿no? Que es donde se complementa esto, pero nos interesaba en este caso pues tener el registro claro, digamos, de la muestra de violín, que era lo que él también quería hacer, que les quedara a sus parientes, a sus medios hermanos yaquis urbanos, que entendieran el sentido, el tiempo, la forma de interpretar esta música. Y vale decir también que se preciaba de ser de los últimos músicos yaquis que todavía componía música y algunos otros sones por ahí que eran de su propia creación, y que bueno, estamos esperando cómo dignificarlos en una edición particular. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Antes de pasar el micrófono al profesor Julio Herrera, quisiera que escucháramos un ejemplo que es totalmente contrastante con esto que acabamos de escuchar. Desde luego que en este momento no podemos hacer el análisis de la música y de todos los elementos simbólicos, rituales y ceremoniales que intervienen en la expresión musical, pero en el coloquio que hemos tenido, en la reunión que hemos tenido, ha salido mucho la discusión sobre la apropiación de la música, la música que es revertida, que es prostituida, que es cambiante, que es reivindicada, en fin, todas estas músicas que se mueven por todas partes. Y hay un disco dentro de la colección, en un lugar de la música, que se lo dedican a la música fusión precisamente, que es un poco de jazz, por eso decía yo que era un poco contrastante la colección. Y bueno, es el tema del sinaloense en fusión, a ver si alguien lo reconozca, si alguien lo reconoce, que me diga, porque es una cosa especial. Bueno, era un ejemplo muy breve de las músicas de fusión que vienen en esta compilación. Es un trabajo que ahí compiló Enrique Jiménez alias El Chundo, un buen amigo. Bueno, nada más era quizá un capricho de mi parte de ponérselos para contrastar un poco las sonoridades.
Vamos a presentar al profesor Julio Herrera. Julio Herrera es investigador sobre el tema de música indígena desde 1980, música indígena, que quede claro. Coordinador de la Fonoteca Henrietta Yurchenko de la CDI, docente de la Escuela de Iniciación del Centro Cultural Orinjo Listli en el DF, con la especialidad de instrumentos tradicionales mexicanos y coordinador de la misma área. Colaborador y productor de festivales nacionales e internacionales de música y danza indígena, ha participado en la producción de más de 30 fonogramas y publicaciones audiovisuales. Tiene la palabra, por favor. Bueno, pues yo quisiera mencionar que la Fonoteca Henrietta Yurchenko es una fonoteca dinámica, no es una fonoteca que guarda discos y fonogramas, es una fonoteca en constante movimiento, una fonoteca que se investiga, que se conserva, que se documenta, que se cataloga, que busca las condiciones mejores para la conservación de los originales, pero que también genera fonogramas anualmente, mínimamente 3 fonogramas por año. Tiene ahorita la comisión aproximadamente 130 publicaciones sobre música indígena, solo en la Fonoteca Central. Se calculan aproximadamente 300,000 ejemplos de música indígena compilados por la CDI, una cantidad exorbitante, si tomamos en cuenta no solo la Fonoteca Central, sino también las fonotecas de las radiodifusoras culturales indigenistas. En el año 2000, después de viajar por diferentes partes del país y darme cuenta de que había jóvenes indígenas que después de los festivales tradicionales y de los aniversarios de las radios, ahí casi al final le daban chance a los chavos indígenas de presentar sus locuras, como algunos decían, o sus inventos, me di cuenta que era una cuestión generalizada, que en todo el país los jóvenes indígenas tenían estas inquietudes musicales. Y regresando y comentándole a los colaboradores de la Fonoteca, les decimos, ¿por qué no hacemos un encuentro de jóvenes indígenas y que manifiesten sus inquietudes fuera del estereotipo de festivales que se han presentado de lo más arraigado a la tradición y al costumbre? Y les hicimos la invitación, aceptaron, no pretendíamos otra cosa más que presentar esa nueva inquietud de los jóvenes indígenas. Fue muy interesante conocer y ver que todos los chavos banda de Iztapalapa, cuando los llevamos a Faro de Oriente, hubo una conexión inmediata sobre la manifestación de los chavos indígenas y los chavos banda de toda esa zona de Iztapalapa, y fue un festival y fue un disco también que se grabó en vivo, y una experiencia muy importante, no solo para nosotros como una cuestión de, por así decirlo, de experimento social, sino que entre ellos se decían, es que nosotros creíamos que éramos los únicos que estábamos haciendo cosas nuevas, ¿no? Le decían los seris a los yaquis o a los tzotziles, a los ñaños, creíamos que éramos los únicos, ¿no? Y cada quien creía que era el único loco que estaba en su comunidad indígena haciendo cosas nuevas, y se dieron cuenta de que no, de que era una cuestión general entre los jóvenes indígenas de tener estas inquietudes. Y pues fue de hecho un disco, quiero decirlo realmente como es, que no estaba planeado, que finalmente después del encuentro y después de lo que vimos que resultó, hasta nuestro entender una cuestión positiva, se hicieron mesas de discusión sobre el tema. Por ahí aparece el Mastuerzo de Botellita de Jerez, donde había comentado que les había comentado a los indígenas, a los chavos indígenas, pues que dejaran el rock, que esas eran payasadas, que mejor se dedicaran a tocar su música tradicional de tamborcito y flauta, ¿no? Eso fue lo que dijo el Mastuerzo y lo recalco. Y de pronto Francisco, alias el Indio, del grupo Amaj Kashim, se levantó y le dijo, bueno, ¿qué te hace pensar que nosotros no podemos tocar estos instrumentos o que no podemos usar una computadora? Yo no traigo el cabello largo porque parece rockero, mi tribu siempre lo ha usado. Yo no traigo collares por querer parecer rockero, mi tribu me las ha dado
porque he cumplido con todos mis procesos que me obliga la tradición. Y yo no traigo una chamarra de piel por parecer rockero. Mi tribu se ha vestido de piel durante muchos siglos. Y dice, ¿y qué te hace pensar que no tengo derecho yo a tocar estos instrumentos y a cantar como yo canto? Bueno, obviamente el amigo Mastuerzo no dijo absolutamente nada. Así como que las miradas lo empezaron a cubrir. Y ante esta cuestión nos dijeron, ¿saben qué? Pues hay un dinero que no se ha gastado, ¿qué pretenden hacer? Dijimos, pues de una vez publicamos el disco, un disco sin mayor información más que la mínima que viene en la producción original, los datos básicos de los grupos y de las canciones, y salió, pero fue muy interesante porque después nos dimos cuenta que en el Tianguis del Chopo, allá en México, un lugar donde se intercambia música de rock, de hip hop, de todo lo que ustedes quieran de los chavos, ya se vendía pirata, ¿no? Se quema y se vende pirata en el Tianguis del Chopo, lo cual dice, bueno, aparentemente creo que se abrió una puerta muy interesante en ese sentido. Después los invitaron a los compañeros a presentarse en festivales internacionales, en Cumbre Tajín, en el Festival Olincán de la delegación Tlalpan, los llevaron a Nueva York, etcétera, etcétera. Y bueno, eso fue la experiencia que tuvimos en ese sentido, la inquietud que se nos generó y finalmente hicimos el festival. Quiero mostrar solo algunos fragmentos. Vamos a escuchar el primero, que se llama Berrendo, de Ahmad Kassim, un fragmento de Pascola Rock, que ellos hacen con su ritmo, con su lengua, con sus melodías tradicionales, sin modificar absolutamente, simplemente aderezado con instrumentos electrónicos. Un fragmento de la pieza Berrendo. Bien, ahora vamos a escuchar de los hermanos Lázaro Márquez e Ignacio Márquez, que en esa ocasión, al presentar su música nueva, quiero mencionar también, ayer se me olvidó mencionarlo, llevaban una quena, hicieron música purépecha con quena, para que se vea un poco la influencia de la que hablábamos ayer. Y los hermanos Márquez hacen puré blues. Vamos a escuchar un fragmento de este blues purépecha, en una pieza que se llama Kungwa Hachú, Regrésese, que habla sobre todo los jóvenes que se van a Estados Unidos y que dicen que se regresen a su tierra. Vamos a escuchar a Chamoneta, Pure Blues. Kungwa Hachú, Kungwa Hachú, Kungwa Hachú, Kungwa Hachú, Kungwa Hachú. Quiero kataka, katak sono kurandi, nanirea, guasu. Pero quiero kataka, katak sono kurandi, nanirea, guasu. Bien, ahora un fragmento también de una pieza interesantísima de El Pascola Yaqui, que tradicionalmente no es cantado, siempre es instrumental, pero ellos le han puesto letra a música de Pascola, sobre todo para enseñarle a los niños la lengua yaqui, y han hecho varias composiciones
con la base del Pascola, en donde justamente hablan sobre temas infantiles o sobre temas de la naturaleza para enseñarle a los niños la lengua yaqui. Escuchemos una Pascola cantada que se llama La Chuparrosa. Se guantom te po, si el si va ne cowe, si que le se guantom te po, in si el se malulucut, y ne pone un nebuite cae, y va ne un de chae, ay sin te po quieto, in si el se malulucut. Bien, la influencia de la balada rock del sur de Estados Unidos llegó también a esta zona indígena. Los indígenas de hecho hacen country y también hacen balada rock. Vamos a escuchar una pieza que es justamente un poco el estilo que hacía Trini López en aquellos años, en donde se daba a conocer un poco de su música y la influencia que llegó también a esta zona yaqui. Una pieza que se llama Deri Deri. Con esa minifalda todos haces voltear mi mirada sobre ti y yo te empiezo a cubrir. Daddy, 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 daddy. Si yo estoy así, haz un poco más en mí. Cuando vamos al cine y te quieres lucir con ese escote amplio, ay, que van a decir. Sobre ti y yo te empiezo a cubrir. Daddy, 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 daddy. Bueno, para que se queden picados y busquen el disco. Y finalmente un fragmento de rock fusión que hace un grupo Tzotzil y Mestizo de Chiapas, que se nos hizo muy interesante porque trabajaban específicamente sobre cuestiones absolutamente electrónicas. Vamos a escuchar un fragmento. Batishatana se llama. Regresamos a casa y abordan el tema de del desplazamiento sobre los conflictos en el estado de Chiapas. Esta canción para todos los que han sido desplazados de sus comunidades, de sus pueblos, por razones de ideología, de religión o de política. La traducción es: regresamos a casa. Batichatana. Bueno, pues esa fue una pequeña probada de lo que ocurrió en el año 2000 allá en el Distrito Federal. Gracias. Gracias, agradecemos al profesor Julio Herrera. Ahora vamos a pasarle la palabra a Lisette Alegre. Lisette Alegre González es licenciada en etnomusicología por la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Realizó estudios de maestría en música con orientación en etnomusicología en la misma institución
Como ponente ha participado en diversos foros académicos en México, España, Francia, Finlandia y Chile. Ha publicado diversos artículos en revistas y libros nacionales e internacionales. Actualmente imparte clases en la carrera de etnomusicología de la Escuela Nacional de Música y realiza su doctorado en esta misma institución. Lisette Alegre nos va a presentar el disco de Puro Vinuete. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí. El disco del que les voy a hablar se llama Y para los difuntos, Puro Vinuete, música de Velación de Cruz, Angelitos y Chantolo en la Huasteca. Este disco contiene grabaciones de campo realizadas en la comunidad nahua de Chilocuil, que pertenece al municipio de Tamazunchale, en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina. Y el género musical, los vinuetes, fueron interpretados por el trío Los Seguidores de la Huasteca, que está integrado por el violinista Maurilio Hernández, que es a la vez el director del grupo, por Alejandro Peña, quien toca la guapanguera, y por Joaquín Morales, que toca la jarana huasteca. El vinuete es un género musical que está vinculado con la muerte debido a su inserción en los rituales de Chantolo, que es, digamos, una especie de nahuatización de la palabra de Santorum, Todos Santos, que corresponde más o menos con la fecha en la que nosotros celebramos el Día de Muertos, con el ritual de velación de cruz y con el ritual de angelitos, de los que ahorita más adelante les voy a hablar. Antes de contarles un poco acerca de los rituales, sí me gustaría decir que, aunque considero que el registro fonográfico es muy importante, en ningún caso me parece es, digamos, el primer objetivo que debe de tener un etnomusicólogo, ¿no? Desde mi punto de vista, o al menos es así como yo trabajo, la producción de un fonograma debe surgir, digamos, de la iniciativa de los músicos y de sus propias necesidades. Y en todo caso, el etnomusicólogo se debe de poner al servicio de esa necesidad. Esto va de la mano con las políticas patrimoniales y el cómo, justamente lo que se ha discutido durante estos días, de qué manera entendemos el patrimonio. Y digamos, tiene que ver con una postura en la cual son los mismos pueblos los que deciden lo que se debe salvaguardar y cómo se debe salvaguardar. Entonces sí quiero decir que este disco digamos, se materializó porque durante el proceso de la investigación que yo realicé en esta comunidad, los propios músicos fueron planteando la necesidad de que se hiciera. También me gustaría decir que de pronto algo que platiqué con los músicos cuando empezamos a concebir cómo debía ser este disco, dado que para ellos esta música es muy muy importante. Hablábamos, por ejemplo, de cómo muchas veces uno tiene acceso a ciertos fonogramas que contienen grabaciones fantásticas, pero que muchas veces uno no puede rescatar información de ellos, ¿no? Afortunadamente ya casi no ocurre, pero incluso hace algún tiempo ni siquiera se consignaban los nombres de los ejecutantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros sí era muy importante, para Maurilio, Alejandro, Juan y para mí, como poder acompañar, digamos, al registro del sonido, acompañarlo con un pequeño cuadernillo que contuviera un mínimo de información que le permitiera a la gente rescatar algo del contexto y del contenido y de los sentidos asociados a este tipo de música. Fue así que también en el diálogo con los músicos ellos me fueron diciendo qué es lo que era importante, que debía venir, digamos, en las notas del disco, ¿no? Es también importante en este momento tal vez señalar que el vinuete es un género que evidencia conexiones
desde luego, digamos, entre los sonidos, las concepciones que los habitantes de Chilócuil tienen acerca de la muerte, la religiosidad, la producción agrícola y ciertos mecanismos de censura que regulan la producción y la reproducción de la vida en esta comunidad. Y que la articulación de todos estos aspectos se materializa justo en los momentos en los que se ejecuta esta música, es decir, en los rituales de los que mencioné anteriormente, el de Chantolo, el de Velación de Cruz y el de Angelitos. Es también importante, o para los músicos era muy importante, que quedara claro que los vinuetes para ellos son música muy triste, son música sagrada, y que son especialmente para los difuntos. De ahí el título del disco, ¿no? Cuando ellos explican ciertos géneros musicales que se tocan en diversos tipos de ceremonias de la comunidad, dicen, y los canarios para el maíz, y las danzas para el santo, y no sé qué, y para los difuntos, puro vinuete. Entonces, también para los músicos, insisto, era importante que se hablara un poco de estos rituales y de por qué es que para ellos tenía este sentido de sacralidad, de tristeza y bueno, y todo esto también derivado del hecho de que se insertaban en estos rituales de muerte. Fue así que, digamos, ellos me explicaban cómo en Chilócuil se tiene la creencia de que cuando una persona muere, su sombra como que no se ha dado cuenta de que está muerta, ¿no? Su sombra permanece en el mundo y no ha sido consciente de que la persona ya se murió. Esta falta de conciencia hace que el difunto se pueda enojar terriblemente porque siente que los demás no le responden, no le hacen caso, ¿no? Y su enojo puede ocasionar grandes desgracias para la familia e incluso para la comunidad. Otro aspecto muy, muy importante que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, los difuntos con el tiempo se terminan convirtiendo en entidades sagradas que a veces son conceptualizadas, por ejemplo, como vientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los difuntos también son entidades fertilizantes, entidades importantísimas en lo que tiene que ver con el ciclo de producción agrícola, porque son estos vientos los que traen las lluvias tan necesarias, digamos, para los cultivos, pero también los que en exceso pueden destruir los mismos cultivos. De tal manera que digamos que la relación entre los difuntos y los vivos se convierte en una relación que permite interpretar una serie de sucesos fatales o afortunados que le ocurren a una familia o a la misma comunidad. Bueno, como la sombra permanece en el mundo cuando alguien se ha muerto, el ritual de velación de cruz tiene por objetivo hacer que el difunto se dé cuenta de que ya se murió y acceda a irse al mundo donde de ahora en adelante va a pertenecer, al mundo de los muertos. De tal manera que a los 9 días del fallecimiento de una persona, se realiza este ritual de velación de cruz. Los familiares del difunto eligen a un padrino y a una madrina encargados de hacer una cruz de madera, de cedro, y de llevarla a la iglesia a bendecir. Y desde el momento en el que esta cruz es bendecida, o bendita, adquiere, digamos, como la personalidad del difunto, y se le empieza a tratar como al difunto mismo, como a la sombra. El día fijado para el ritual, los padrinos se dirigen a la casa de los familiares del difunto llevando la cruz y acompañados de un trío que va tocando vinuetes. Los padrinos y los familiares se encuentran debajo de un arco, realizan el tlaltzicuinis, que es este brindis de aguardiente que se hace ofreciendo primero el aguardiente a los señores de la tierra. Y después de hablar acerca del compromiso que han adquirido, meten la cruz en la casa y la cuestan en un altar que es decorado de tal manera que presenta la forma como de una tumba, y de hecho se refieren a ese altar como la tumba del Calvario.
Ahí acuestan la cruz y durante toda la noche se le hacen rezos, se hace la velación y se toca música de vinuetes. Cuando empieza a despuntar el día, es el momento adecuado para despertar a la sombra y hacerle saber que ya se debe de ir, ¿no? De este mundo, que ya se murió. Entonces el padrino se coloca a un lado de la cruz y la madrina al otro lado, y poco a poco comienzan a levantar a la cruz, mientras la gente se dirige al objeto diciéndole pues que ya murió, que ya se debe de ir, que ya no pertenece a este mundo. Al mismo tiempo también se hacen algunos rezos en los que es como la sombra la que habla y se despide de sus familiares y de sus amigos, y todo esto está acompañado constantemente, insisto, por música de vinuetes. Es un momento de muchísima intensidad, es un momento muy triste para los familiares en los que aflora el llanto y demás, porque pues es realmente el momento en el que se despiden de su muerto, ¿no? O sea, no, este momento no está representado por, no sé, por el entierro, sino realmente es cuando la cruz se da cuenta de que ha muerto y se tiene que ir de ahí. Finalmente, bueno, se recogen todas las cosas del altar y se lleva la cruz y todas las pertenencias del muertito al panteón, y ahí le hacen una última despedida. Entonces me gustaría que escucháramos un fragmento de uno de los vinuetes que se tocan en este ritual, que se llama justamente La Cruz, que es el track 3, por favor. Bueno, otro de los rituales en donde se toca esta música, les decía, es el ritual de angelitos. Este se realiza cuando un niño pequeño muere, antes, digamos, de enterrar el cuerpo del difuntito. Y a mí me llamaba la atención, por ejemplo, que cuando un adulto moría, en su entierro no le tocaran vinuetes, ahí se tocaba, me decían, rancheras, boleros, guapangos, lo que al difunto le gustaba. Y me decía la gente, es que ahí está el cuerpo presente, no podemos tocar vinuetes porque no es sagrado, es humano. Entonces, cuando me dijeron que también se tocaba cuando un niño moría, pero no digamos a los 9 días de su fallecimiento, sino en el momento de su entierro, les preguntaba, bueno, ¿por qué si aquí también está el cuerpo del niño, en este caso si tocan vinuetes? Decían, bueno, es que el niño no ha aprendido a pecar, ¿no? No ha aprendido malas palabras, es un angelito y se va directo al cielo y es sagrado, ¿no?
Entonces, bueno, el ritual de angelitos también consiste básicamente en una velación de toda la noche. Desde luego, bueno, se prepara el cuerpo del niño, se prepara la cunita en la que se le va a velar, etcétera. Y igual que con la cruz, se pasan toda la noche rezándole y tocándole vinuetes. Al día siguiente se llevan el cuerpo, los objetos del niño, al panteón, hacen una primera parada en una capillita especial que hay, donde los padres le piden perdón al niño por no haber podido evitar que se muriera y demás, y después finalmente llegan a la tumba donde es enterrado. Desde luego les estoy describiendo los rituales de manera groseramente sintética, ¿no? Son muy, muy ricos, pero es solo para que tengan una idea. Y bueno, tanto el ritual de velación de cruz como el de angelitos constituyen ceremonias en las que los vivos se despiden de sus difuntos, ¿no? Y en donde el difunto hace un tránsito, digamos, de la vida a la muerte. Finalmente, digamos, también cada año en la ceremonia de Chantolo, que se realiza del 31 de octubre al 2 de noviembre, digamos la parte más fuerte, aunque en realidad comienza desde el 29 de septiembre y a veces concluye hasta el 20 y tantos de noviembre. Es un ciclo festivo muy amplio, pero el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre es cuando finalmente se recibe a las almas de los difuntos, ¿no? Cuando los muertos regresan a convivir con los familiares, se hacen presentes y bueno, ustedes lo saben, en todo el país se ponen altares para recibir a los difuntos y en el caso de la Huasteca, se les recibe especialmente con música de vinuetes, ¿no? Y lo que la gente dice es que no pueden faltar los vinuetes porque es como si a uno en su cumpleaños no le cantaran las mañanitas, ¿no? Y dicen que para los difuntos es música que los hace sentir muy reconfortados porque sus familiares están pensando en ellos, aunque para los seres humanos vivos sea música muy, muy triste, ¿no? Los músicos suelen organizarse e ir rancheando, es decir, van de casa en casa visitando a familiares y amigos para llevarles vinuetes a sus difuntos y también suele ocurrir que mientras están tocando esta música, pues la gente comienza a recordar a sus familiares, se genera un estado emotivo muy, muy particular, en muchas ocasiones pues sí como que el ambiente se pone triste porque dicen es la música la que les hace recordar que en otros tiempos pues fue velada la mamá o el hijito o la abuelita o quien haya sido, ¿no? Entonces, bueno, finalmente lo que yo quiero decir es que uno no puede entender el ritual de Chantolo separado de los rituales de velación de cruz y angelitos y no puede entender el contenido de tristeza que le asignan la gente a esta música, más allá de que, bueno, nos parece obvio que si la gente se muere nos da tristeza, pero a lo que voy es que si uno no presencia y no entiende cómo funcionan estos rituales en los que la gente se despide de sus difuntos, no se entiende tampoco cómo después en el Chantolo es la música la que va a, digamos, a vehiculizar esta emotividad que se generó en ese momento de la despedida. De tal manera que de alguna manera los vinuetes están funcionando como marcadores del camino de los muertos, ¿no? Cuando alguien muere, la gente se tiene que despedir del difunto, pero al mismo tiempo se inaugura una nueva relación, o sea, el difunto no desaparece, se inaugura una nueva relación y esta nueva relación se renueva año con año durante la ceremonia de Chantolo y se tiene que renovar desde luego con todo el respeto y para ello es imprescindible la música de los vinuetes. Por eso, insisto, es una música que va a marcar el camino de los muertos, del ritual de velación de cruz a Chantolo y el regreso cíclico de estos hasta que se convierten en ancestros. Me gustaría entonces para terminar
que escucháramos un fragmento de un vinuete, que creo que queda bien porque es el fin de mi presentación y con esto concluye la mesa tal vez, que es la despedida. Bueno, nada más para terminar, perdón, me gustaría agregar que este disco fue producido por la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas de Conaculta y que el 70% de la producción es para los músicos, el otro 30% se lo queda Conaculta para recuperar parte de la inversión y producir otro disco. Entonces, esto también me pareció muy importante, digamos, parte del hecho de haber hecho este disco con Conaculta tenía que ver con que los músicos realmente se beneficiaran en otros sentidos también de la producción. Y bueno, pues traigo algunos ejemplares por si además de escuchar esta música les interesa colaborar de esta manera con los músicos. El dinero que me den se les manda por correo expreso, por lo que sea, y es el acuerdo que tenemos, porque a veces ellos no pueden vender el disco en su comunidad, ¿no? No lo pueden vender a 100 pesos. Entonces, muchas veces cuando ellos son invitados a tocar, pues sacamos los discos para que se vendan y se puedan llevar un dinero o, en fin, bueno, si quieren, traigo algunos discos. Gracias. 2 segundos. Bueno, muchísimas gracias a la maestra Liseta Alegre, muy interesante la plática y bueno, los ejemplos del disco también son muy interesantes. Abrimos el diálogo, si alguien quiere comentar sobre las presentaciones, si se quedó con alguna duda, algún reproche. Mira, para mí otra de las cosas que para mí era importante era realizar un estudio de caso. Porque muchas de estas danzas, que en algunos lugares llaman viejadas, los huehues, huehuenches, coles, qué sé yo, en algunos lugares sí le llaman vinuetes a la música que acompaña estas danzas. Pero en Chiloquil dicen que no, que son diferentes, y efectivamente algunos de los sones son diferentes. Entonces, digamos, el asunto con los vinuetes, se puede decir que en general en la Huasteca está relacionado con estos rituales de muertos, ¿no? En algunos lugares incluso también con fiestas patronales. Pero
en cada comunidad utilizan las denominaciones de manera como particular, y en el caso de Chiloquis sí hacen una diferencia muy, muy fuerte, porque además para ellos los sones que se tocan para este tipo de danzas, al contrario de los vinuetes, son música alegre, ¿no? Y de hecho cuando ellos explican parte del contenido de tristeza de esta música, lo contrastan con estas danzas. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Marina y el compañero después, por favor. Gracias. Quisiera nada más agregar con respecto al fonograma en el lugar de la música editado por el INA, un dato que considero sería de interés para los asistentes, y es que justamente es un homenaje a la serie que hizo el INA de música tradicional, de música popular, etcétera, que inicia justo en 1964, con un fonograma que incluye registros hechos desde antes, pero que sale la primera edición en 1964. Y son grabaciones que además se compilan, se editan en un primer disco, una edición pues, no pirata, pero sí muy doméstica, que después se reedita el INA, con motivo también de la creación del Museo Nacional de Antropología en Chapultepec. Entonces digamos que es como un dato que contextualiza pues el por qué es 1964, ¿no? Sí, gracias por la aclaración. Buenas noches, me gustó mucho la conferencia. Mi pregunta es que está diciendo el señor Alejandro Aguilar que era una lata grabar esto porque era en carril abierto y antes de eso era cilindros de cera y etc. Entonces, como van pasando las generaciones, se va actualizando la tecnología. ¿Hay alguien o alguna institución o algo que se esté encargando de cambiar el formato de forma rutinaria para que no vayan desapareciendo y que eventualmente quede obsoleta esa música y no le llegue a las nuevas generaciones? Mi pregunta es qué se está haciendo porque en casos de accidentes quedan destruidos y qué se hace para que... Pues mira, hay una política nacional de conservación de materiales sonoros que manejan diversas instituciones. Lamentablemente en esta región no hay fonotecas. Todo lo que se ha registrado de la región ha sido centralizado en instituciones del DF, y Julio, bueno, pues es un ejemplo aquí también de este asunto. Él te puede dar su punto de vista, pero sí hay un manejo de este material. Sí, actualmente, después de muchos años de reunirse pues una cantidad importante de gente que estamos trabajando en fonotecas, tenemos más de 12 años, tal vez 15, sobre esta disyuntiva de qué hacer con esas grabaciones. Yo quiero decirte que en América Latina no existe la especialidad de fonotecario, no existe la formación fonotecaria, y es un problema que enfrenta el país y es bastante grave, porque si tomamos en cuenta que hay grabaciones que superan los 30 años, 40 años, que se hicieron originalmente en carrete abierto, la mayor parte de las instituciones se deshizo de sus máquinas antiguas, de sus grabadores antiguos. En el caso de la CDI, creo que es de las pocas o la única que guardó todas esas máquinas viejas y que afortunadamente después de diferentes procesos tenemos la capacidad de reproducir formatos antiguos en grabadoras Uger, grabadoras Nagra y todos los formatos que surgieron después de esas. Y ahorita sí es grave porque no se están construyendo más máquinas de esas. En el mundo no existe nadie más que construya grabadoras de carrete abierto, a excepción de una empresa que se llama Otari, que las fabrica y que te cuesta un ojo de la cara. Entonces sí es un grave problema. Se está migrando toda esta información que tiene la CDI, se está comenzando a migrar primero a formatos digitales. En este caso estamos hablando de cintas digitales DAT, y CDs para copias de trabajo. El siguiente paso es la digitalización virtual que recomienda la
Asociación Internacional de Acervos Sonoros, la IASA, en donde se va a hacer una digitalización virtual en disco duro, con los muestreos mínimos que recomiendan las normas internacionales, y también algo semejante se está haciendo en la Fonoteca Nacional. Pero en general te podría decir yo que en el país la mayor parte de los materiales de audio están en riesgo, absolutamente en riesgo, y no hay una política todavía federal que obligue a las instituciones a hacer este rescate y esta migración de la información que se tiene en cintas de carrete abierto y en otros formatos antiguos, y pues cada institución hace lo que puede, genera sus propios esfuerzos y sus propias inquietudes a este respecto, y pues sí, como dice Miguel, se centralizaron muchas cosas, aunque en el caso de la CDI, la Fonoteca Central tiene una parte importante de estas grabaciones, pero las 20 radiodifusoras indigenistas que están a lo largo del país, cada una de ellas tiene su propia fonoteca y es considerada como patrimonio de la gente que escucha estas radios y que difícilmente va a deshacerse de estas cintas o trasladarlas a otro lado. Lo que se está haciendo es un programa nacional de rescate de esta información y se ha trabajado en varias radios, en la radio de Cherán, en Michoacán, de la región Purépecha, en Copainalá, en Chiapas, y actualmente en este momento se está trabajando en la Fonoteca de Huachochi, en Chihuahua, y en Jesús María. Y vamos a extender este programa a las 20 radios justamente para recuperar esta información y pues evitar que de alguna u otra manera se pierda irremediablemente. Sí, la verdad es que muchas músicas, a propósito de nuestro evento de músicas migrantes, pues ya migraron a otro mundo también, ya desaparecieron, ya migraron. También quería mencionarle al compañero aquí que, bueno, me cuesta a veces trabajo ponerme verde o negro de envidia, que ya se me da la tonalidad, pero hace unos 3 años más o menos, un grupo de gente de Estados Unidos, muy preocupados, a veces mucho más preocupados que algunas de nuestras instituciones nacionales, tuvieron la idea y la ocurrencia de donar unas 4 grabadoras Tascam, de las más recientes que había en ese momento, a la comunidad CONCAC de los Ceris en Punta Chueca y Desemboque, con el agregado de algunas computadoras Macintosh, no por andar haciendo comerciales, no recibimos dinero de eso, con la intención justa y directa de decirles, bueno, hay mucha música aquí, hay una especie de mapa que permite a este grupo navegar por el mar de Cortés, el Golfo de California, y les entregaron estas máquinas, les entregaron unas computadoras, les dieron un curso con un excelente etnomusicólogo de Estados Unidos, con la intención directa de que ellos hicieran cargo de hacer este acopio. Mi única sugerencia, para no quedarme ahí nada más tartamudeando, era que se procurara hacer el rescate en las familias con los Ceris. Prácticamente todos tienen su cajita de cassettes con grabaciones de los abuelos, de los tíos, de las primas, etcétera, y es un grandísimo repertorio que está pues sujeto al calor y al frío y a la arena del desierto, y bueno, poco a poco van intentando hacer eso, que bueno, decíamos, en el caso nuestro en el INA no tenemos una máquina así, ya vamos con algunas alternativas, pero bueno, hay gente que se va preocupando por esto, ¿no? ¿Alguien más? ¿Un comentario, pregunta? Esto del patrimonio siempre es algo muy polémico, bueno, yo tomo la palabra. Me llama mucho la atención el comentario de Lisette. Parecería muy evidente que la gente, que la cultura propia se encargue de su propio patrimonio. Sin embargo, yo tengo mis dudas, Hay cosas que para nosotros o que para el Estado mexicano son muy importantes, y hay culturas que ponen el énfasis en el registro cultural en otra cosa, ¿no? En un árbol, en una piedra sagrada, antes quizá que algunas manifestaciones audiovisuales. Entonces, yo creo que esta discusión, quién decide el registro de la cultura,
bajo qué políticas, todo lo van a decidir la misma gente, qué tanta conciencia se tiene también del registro. Yo creo que es algo muy, muy ambiguo también. No sé si alguien quiera hablar sobre algo. Sí, sí, adelante. El año pasado aquí hubo una conferencia sobre conservación, pero era biológica. Nos la dio un investigador del CICESE, Horacio de la Cueva. Y en ese sentido, o sea, conservar música, ¿para qué? O sea, yo de corazón tengo una respuesta, pero ustedes como profesionales, ¿cuál es, no? Muy buena pregunta. Había otra intervención por ahí y pasamos a la respuesta acá. Acá con el señor José Juan también quisiera. Sí, yo tengo un par de... Vinuet, ¿cuál es la etimología? Porque no, pero voy a hacer un comentario. Un poco viene... tiene que ver con lo de la manía de Occidente de acaparar, registrar. No voy a provocar acá. Yo sí soy fetichista y colecciono todo, ¿no? Hasta diplomitas así por participación en seminarios internacionales. O sea que no voy. Pero es una de las grandes cuestiones que se plantea muchas veces el antropólogo, ¿no? Tenemos que registrarlo todo para que no se pierda, o cuando llega el momento en el que hay que dejar que las cosas fluyan y que como los aerófonos que veíamos esta mañana, yo decía, pues es una lástima que esto se pierda, ¿no? Pero lamentablemente, como eso se han perdido muchas cosas, entonces la cuestión muchas veces está ahí, ¿no? Cuando tenemos que dejar de inhibirnos, de participar y dejar que se muera. Pero por otro lado, sé que está condenado muchas cosas a perderse. Oyendo lo del son de la culebra amarilla, o sea, es de una belleza, de una iba a decir modernidad, pero hay ahí algo que tú dices, es una lástima que todo este tipo de cosas se pierdan, o cuántos sones como ese, igual de bonitos o igual de hermosos como ese, se han perdido, ¿no? O canciones. Pero la cuestión de la antropología es esa, no podemos ir con el fetichismo de registrarlo todo y soñar que se va a la famosa biblioteca aquella no de Babel, la que hablaba Borges, ¿no? El Aleph, donde está todo registrado. El asunto es ese, si alguna vez se han parado a pensar, no voy a grabar. A mí me ha ocurrido a veces en la Huasteca decir, no, ni voy a sacar fotos, ni voy a grabar nada, pasar toda una noche oyendo, y dije, no, ni he sacado una foto, ni he sacado la grabadora, o sea, porque si no, pero me doy cuenta de que era un momento bello, ¿no? Entonces un poco es la reflexión esta. La última pregunta, bueno, luego Gonzalo y ya pasamos a las respuestas, por favor. Muy rápido, lo primero felicitarlos a los tres por su labor. Es importante para quienes en algún momento no conocíamos nada de las culturas indígenas, pues ese material es el material con el que construimos el mundo indígena, es para bien o para mal. La mayor parte, pues el 95% de lo que yo sé del mundo, pues no es una experiencia presencial, es a partir de esos discos y a lo mejor creo que lo que está mal es en fetichizarlos, o en considerar que son como los elementos más importantes de la cultura, cuando a veces nosotros, ya que nos metemos en este estudio, vemos que esas cosas van cambiando y que ni siquiera están estáticas, ¿no? Entonces pienso que hay que encontrar un punto medio entre recuperar, entre preservar, entre escuchar, entre compartir, entre apropiarse y no fetichizar, ¿verdad? Y decir, bueno, pues esto fue
Yo todavía tengo los discos así, de long plays de la colección del INA, y en algún momento para mí era como más importante o sea, sencillamente si no los usaba, eran un fetiche, realmente no les estaba dando bueno, les estaban dando un uso de fetiche, ¿verdad? Pero no para lo que estaban hechos originalmente. Sí, gracias, Gonzalo. Bueno, primero un comentario. Yo creo que es importante que el día de hoy se hable justamente de esta parte de la etnomusicología que tiene que ver con la difusión, que tiene que ver con ese trabajo para la sociedad, que es muy importante, que no se quede solamente con la idea de que bueno, el etnomusicólogo solamente investiga ya, sino que hay una tarea de difusión que en otras disciplinas, inclusive hay una especialización de difusión de la ciencia y que trata justamente de traducir, valga esta metáfora, para que la gente pueda tener acceso, un acceso a este conocimiento, independientemente de que nosotros, bueno, como especialistas, tengamos que manejar un metalenguaje, porque bueno, la gente a lo mejor en nada le dice que hablemos de una tercera menor, una segunda mayor, un tritón o ciertos patrones yámbicos en los ritmos, etcétera, etcétera. Pero que evidentemente esta parte, digamos, de socializar está ahí y es una parte de que la etnomusicología está haciendo, además de otras muchas formas de socializar, que creo que es fundamental, y me parece que bueno, un seminario como el que hoy hemos tenido es muy buena idea, pues que acabe justamente con esta muestra de cómo hay un trabajo social del etnomusicólogo. Y por otro lado, que claro, el trabajo del etnomusicólogo no acaba tampoco solamente aquí, sino que justamente acaba realizando un trabajo que tiene que ver, creo yo, con el problema que encontramos también en la ecología, que es cuando empezamos a ver que hay una desertificación, cuando las ballenas se están muriendo, no nos preguntamos, ¿y por qué dejamos que las ballenas se mueran? Finalmente, pues es un proceso. Dejemos que los bosques se desertifiquen, pues es un proceso, ¿no? Y la otra es que es una pregunta que no es para ustedes, más bien sería justamente para el público, al revés, ¿no? Es bueno, ¿por qué cuestionamos que hay que preservar esto y no cuestionamos que hay que preservar, por ejemplo, las obras de la música clásica? ¿Por qué no cuestionamos las obras de arte en un museo? O sea, eso sí tiene que preservarse, eso sí está bien, y lo que hacen otras culturas tenemos que cuestionarlo, tenemos que pensar y decidir si sí o si no. Me parece que ahí hay un problema porque no estamos pensando que justamente lo que decía Guillermo, pues la pieza que se mostró, o las piezas, para ser más eficiente, las piezas que se mostraron son obras de arte. Son obras de arte y así tenemos que entenderla. Me parece que el problema es que subyace es que no estamos considerando que la música, en este caso, también es una obra de arte y que como cualquier obra de arte es parte de la expresión del espíritu humano. Y me parece que justamente cuando hablamos de diversidad estamos hablando justamente de esta producción que tiene el ser humano, el espíritu humano, la condición humana, de dibujarse de mil maneras. Y yo creo que toda la música que se hace en el mundo debe ser, desde mi punto de vista, ¿no?, preocupación de todos los que habitamos este planeta. Adelante, ¿quién? Bueno, es que una pregunta explícita. Vinuete viene de minuete o minueti, pero no tiene nada que ver con la estructura musical de esta danza antigua, ¿no? Evidentemente, pues entraron a México muchísimas danzas, los canarios, los vinuetes, las habaneras, etcétera, y pues migraron, ¿no? Se adaptaron a las características culturales de cada región, se fueron configurando con nuevas características, a veces las denominaciones van y vienen de una manera impresionante, de ahí el problema de la definición del género en música, pero sí, viene de minuet.
Y bueno, también, digamos, como un comentario a lo que se ha dicho ahí, porque además lo desató mi comentario, yo lo que quiero decir es que desde luego que considero que en un momento dado el registro fonográfico, más bien, el registro fonográfico es importante, pero que como etnomusicóloga yo no me concibo yendo a las comunidades con el único objetivo de grabar y medio obtener algo de información, salirme de ahí, llevarles un disquito, 10 o los que quieran y se acabó. Esa es, digamos, a lo que me refiero, por un lado. Por otro lado, también a lo que me refiero, y me gustaría contarles brevemente una anécdota para ver si se entiende el sentido de lo que estoy diciendo. En el lugar donde realicé mi tesis de maestría, en la Huasteca Hidalguense, en Tecacahuaco, es una zona pues que fue violentada de 1000 formas, como pues en realidad todas las comunidades indígenas. Y bueno, ahí realizaban el ritual del Chicomezóchil, que es un ritual que tiene que ver con la cosecha del maíz y demás, y pues durante una época la iglesia no solamente lo prohibió, sino que lo persiguió con violencia. En cierto momento fue tanta, digamos, la estigmatización y la violencia ejercida, que una parte de la comunidad pues se convenció de que no había que hacerlo y de que los que lo hacían eran brujos y eran malos y eran no sé qué tanto. Y entonces cada vez que la otra parte de la comunidad intentaba realizar el ritual de Chicomezóchil, pues los encañonaban, los encerraban en la iglesia, en fin. Cuando yo estaba explorando con uno de los músicos qué tipo de música tocaba y demás, de pronto él me dijo que tocaba sones del Chicomezóchil y se puso a tocar en el violín algunos, y su madre, una ancianita ya, que estaba en la habitación contigua, lloraba, ¿no? Y esto ocurrió 2 veces, hasta que el nieto de esta mujer nos explicó pues que la mujer lloraba porque ya no podía hacer su ritual, porque se acordaba de todo lo que había que darle al maicito, porque sentía que muchas de las catástrofes ecológicas que estamos viviendo se debían a que la gente ya no hacía el ritual del Chicomezóchil, y pues porque era música hermosa que ya no estaba en posibilidades, digamos, de escuchar ni de reproducir. Entonces, a lo que yo quiero ir es al hecho de que muchas veces las políticas culturales, el diseño de las políticas patrimoniales sobre todo, perdón que lo diga, pero son muy hipócritas, ¿no? Y entonces se respaldan en el hecho de que se registró en un soporte material algo que está en la mente y en la emoción de la gente, y está codificado en muchos otros aspectos de la cultura, en muchos otros. Y a lo que yo quiero ir es que si de defender o salvaguardar se trata, lo primero que tenemos que defender y salvaguardar son esas culturas en su integralidad. ¿Cómo queremos que se preserve la música del maíz, los canarios, y solapamos o somos ciegos a la entrada del maíz transgénico con todo lo que implica? No sé si me explico. Entonces, además, digamos, de la actitud violenta que puede ser, insisto, el entrar a una comunidad con casi el único objetivo de grabar, ¿no? A mí me gusta más adentrarme con la gente, ir entendiendo un chorro de cosas y que en el proceso vaya surgiendo esa necesidad. Gracias. Bueno, pues estamos sobre el tiempo. Yo les propongo que si alguien tiene alguna duda, pues ahí sobre los bocadillos y el vino vayan saliendo a la pasión ahí del vino, las respuestas y más preguntas. Quisiera ya concluir esta sesión y concluir también nuestro seminario de músicas migrantes. Les agradezco sobremanera el hecho de que hayan venido aquí a Tijuana. Les repito, yo sé que para algunos fue importante el esfuerzo que realizaron para venir hasta acá, y bueno, yo creo que ha sido exitoso en muchas cosas, hay muchas cosas por hacer también, y bueno, pues les reitero mi agradecimiento. ¿Perdón?
Pues eso sería una buena idea, claro, con la colaboración de ustedes mismos, de sus instituciones. Seguramente que podríamos continuar un evento de esta naturaleza. Muchas gracias y está el ambiguo ofrecido por el colegio.